Jam Stam no gritaba, no provocaba, no necesitaba gestos, y aún así nadie quería enfrentarse a él. Hay defensas que intimidan por lo que dicen, otros por lo que hacen. Jan Stam intimidaba por lo que no hacía. No hablaba demasiado, no celebraba entradas, no buscaba protagonismo, simplemente estaba ahí, y eso bastaba. Cuando un delantero veía a Stam delante, sabía algo desde el primer minuto. El partido iba a ser incómodo, muy incómodo, porque Jan Stam no defendía para molestar, defendía para anular, no te provocaba, te borraba. Su cuerpo parecía diseñado para el choque, alto, ancho, rígido, pero lo realmente aterrador no era su físico, era su calma. Stam no entraba con rabia, entraba con precisión, no necesitaba hacer faltas innecesarias, no necesitaba ir pasado de vueltas, sabía exactamente cuándo llegar y cómo. Y eso es lo que más miedo genera en el fútbol, no el loco imprevisible, sino el defensor que controla la violencia. Los delanteros lo sabían, contra otros centrales había margen para el engaño, contra Stam no. Cada choque parecía definitivo, cada duelo perdido de antemano, porque Jan Stam no retrocedía nunca. No necesitaba faltas duras constantes, le bastaba con 2 o 3 acciones para evitar el mensaje, por aquí no. Y a partir de ahí el delantero empezaba a dudar, a bajar un segundo la intensidad, a perfilarse antes, a evitar el contacto. Eso es victoria defensiva. Jan Stam no fue el central más elegante, tampoco el más mediático, pero fue uno de los más temidos, y lo curioso es que su dureza no hacía del descontrol, hacía de la disciplina. Era un defensor que confiaba en su cuerpo, en su colocación, en su fuerza medida. Nunca parecía fuera del sitio, nunca parecía superado. Y cuando su defensa transmite eso, el miedo se contagia. Este no es un guión sobre patadas o expulsiones, es un guión sobre autoridad silenciosa, sobre un tipo que no necesitaba levantar la voz porque el fútbol ya le obedecía. Para entender por qué Jan Stam se convirtió en eso hay que ir a su origen, a un fútbol distinto, a una formación distinta, a una mentalidad donde el defensor no pide permiso. Porque Stam no nació estrella, se construyó como muro, y cuando estuvo terminado nadie quiso comprobar si podía romperse. Jan Stam no apareció de la nada, se construyó, y lo hizo en un entorno donde el defensor no se mide por aplausos, sino por resistencia. En el fútbol neerlandés se habla mucho más de técnica, de salida limpia, de inteligencia táctica, pero Stam creció entendiendo otra cosa primero. El cuerpo también piensa. Desde joven fue distinto, no por elegante, por imponente. Más fuerte, más ancho, más sólido que el resto. Y cuando un jugador descubre pronto que su cuerpo es una ventaja, aprende a usarlo con precisión. Stam no necesitaba correr más que nadie, necesitaba llegar una vez, y cuando llegaba el duelo terminaba. Aquí hay un matiz importante. Jan Stam no fue un defensor descontrolado, nunca lo fue. Su dureza no nacía de la rabia, nacía de la convicción. Entrenaba para el contacto, para sostenerlo, para ganarlo sin desequilibrarse, porque un central que pierde el equilibrio ya perdió el duelo. Mientras otros defensas aprendían a corregir errores, Stam aprendía a no cometerlos. Posición correcta, perfil adecuado, timing exacto. Eso le dio algo muy raro en un central duro, credibilidad arbitral. No necesitaba faltas constantes, no necesitaba protestar. Cuando Jan Stam entraba fuerte, casi siempre era legal. Y eso desesperaba a los delanteros, porque no podían acusarlo de sucio, solo de imposible. En los entrenamientos ya imponía respeto, no por amenazas, por ejemplos. El choque siempre era real, nunca gratuito, nunca blando. El mensaje era claro, si quieres competir aquí tienes que aceptar el contacto. Ese tipo de defensor no se improvisa, se pule con el tiempo, y Stam fue puliendo su juego hasta eliminar cualquier gesto innecesario. No había florituras, no había adornos, había eficacia. Su mentalidad era simple, si el delantero recibe cómodo, el central ha fallado, y esa mentalidad lo llevó a dar el salto a contextos donde la dureza ya no era suficiente, donde además había que sostener la presión. Stam no llegó arriba por ser violento, llegó porque era fiable, y cuando un central duro es fiable se convierte en un problema serio para cualquiera. El miedo que genera no venía del caos, venía de la certeza. El delantero sabía que cada duelo iba a ser limpio y perdido. Y eso es peor que enfrentarse a un loco, porque contra el loco hay esperanza, contra el muro no. Stam empezó a llamar la atención no por portadas, sino por informes técnicos. Gana todos los duelos, no se equivoca, no retrocede. Y en el fútbol de élite eso es una invitación. Jan Stam estaba listo para un escenario mayor, no para cambiar, sino para confirmar, porque el siguiente paso no iba a suavizarlo, iba a exponerlo. Y ahí es donde su dureza se convirtió en leyenda. Cuando Jan Stam llegó a la élite no tuvo que adaptarse, el contexto se adaptó a él. En los grandes escenarios muchos defensas se encogen. Stam no, parecía crecer. La velocidad del juego no lo aceleraba, la presión no lo alteraba, el ruido no lo afectaba, porque su juego no dependía del entorno, dependía de sí mismo. Jan Stam defendía hacia adelante, nunca reculaba sin necesidad, nunca concedía espacios gratuitos, y eso cambia partidos. El delantero que recibe de espaldas ya está en desventaja. Si además tiene a Stam encima, el duelo está perdido antes de empezar. Aquí es donde su dureza se vuelve definitiva, no era solo fuerza, era ocupación del espacio. Stam estaba siempre donde no querías que estuviera. Cada choque era seco, limpio, definitivo. No había segundas jugadas, no había rebotes favorables. El delantero caía, el balón se iba, el juego seguía. Eso generaba una sensación muy concreta en el rival, impotencia. No había forma de provocarlo, no respondía, no entraba en juegos mentales, te ganaba y seguía. Esa frialdad era parte de su dureza, porque el delantero no solo pierde el balón, pierde la moral. Pocos defensas han logrado eso sin recurrir al exceso. Stam lo hacía desde el control. No necesitaba entradas criminales, le bastaba con el cuerpo bien puesto. Y el tiempo exacto. Cuando se equivocaba, porque todos se equivocan, no se descomponía, corregía, recolocaba, volvía al sitio. Y eso transmite algo clave a un equipo, seguridad. Los compañeros juegan más tranquilos cuando saben que detrás hay alguien que no falla, pero Stam no era solo duro,
era autoridad defensiva. Los partidos grandes se decidían lejos de su zona, porque por su lado no pasaba nada. El delantero empezaba con valentía, terminaba buscando otro perfil, otro duelo, otra salida. Y cuando un atacante deja de insistir, el central ha ganado. Jan Stam no acumuló portadas por goles, las acumuló por silencios. Partidos donde su nombre apenas se decía, porque no había nada que comentar. Ese es el mayor elogio defensivo, su dureza no era un espectáculo, era un obstáculo. Y el fútbol castiga menos al obstáculo que al exceso. Por eso Stam duró, y otros no. Pero esa forma de defender también tiene un precio, porque cuando te conviertes en muro, el error se magnifica. Y el día que Stam permitió uno que no estaba permitido, el sistema le recordó algo importante: nadie es intocable. A partir de ahí la percepción cambió, no su juego, la mirada sobre él. Y cuando la mirada cambia, la carrera entra en otra fase. Jan Stam no dejó de ser duro, pero empezó a ser cuestionado, y eso en el fútbol moderno es el inicio de otra batalla. Durante años, Stam fue una certeza, un central al que no se discutía, pero en el fútbol de élite las certezas también se ponen a prueba. No porque el jugador empeore, sino porque el entorno empieza a mirar distinto. Stam seguía siendo fuerte, seguía ganando duelos, seguía imponiendo respeto, pero el foco ya no estaba solo en el campo. El fútbol empezaba a cambiar, más cámaras, más relatos, más control sobre la imagen, y los perfiles duros, aunque eficaces, empezaban a incomodar. Jan Stam no era polémico, no hablaba, no buscaba protagonismo, pero su presencia seguía siendo extrema, y lo extremo tarde o temprano se cuestiona. El error llegó, uno solo pero grave, un fallo que no encajaba con su imagen, un desliz que rompía el mito del muro perfecto, y cuando un central construido sobre la fiabilidad falla, la confianza se resiente más que en otros. No porque fuera peor que antes, sino porque ya no parecía infalible. A partir de ahí, cada acción empezó a analizarse con lupa. Entradas que antes eran autoridad pasaron a verse como riesgo. Choques que antes imponían respeto empezaron a generar duda. No los compañeros en el entorno. El fútbol no perdona los perfiles que no evolucionan, al mismo ritmo que el relato. Y Stam no iba a cambiar su forma de defender, porque cambiar habría sido admitir que su manera ya no bastaba. Seguía jugando igual con el cuerpo, con la anticipación, con la calma. Pero ya no se hablaba solo de sus rendimientos, se hablaba de su encaje. Y cuando el debate pasa de qué haces así encajas, la relación se enfría. Jan Stam nunca pidió protagonismo, pero tampoco supo ni quiso vender otra versión de sí mismo. Era central, duro, directo. Y eso en un fútbol cada vez más narrativo se vuelve incómodo. No hubo declive brusco, hubo distancia, menos peso, menos centrabilidad, menos margen. El muro seguía en pie, pero ya no sostenía todo el edificio. Stam empezó a ser uno más en un contexto que pedía algo distinto. Salida limpia, lectura con balón, versatilidad discursiva. No era su guerra, y cuando un jugador no entra en la nueva guerra, el sistema avanza sin él. Jan Stam no fue apartado por perder dureza, fue desplazado por cambios de prioridades, y ese es uno de los finales más duros en el fútbol, porque no puede pelear contra una tendencia. Stam siguió siendo fiable, siguió siendo respetado, pero ya no era imprescindible, y cuando un defensor deja de ser imprescindible, su carrera entra en la fase final, no con ruido, no con escándalo, con silencio. Cuando Jan Stam dejó de ser el centro del foco, no dejó de ser importante, dejó de ser visible, y eso no es lo mismo. Hay jugadores que cuando pierden protagonismo se diluyen, Stam no, simplemente ocupó otro lugar. Ya no era el muro indiscutido, pero seguía siendo el defensor, al que nadie quería atacar. Su juego no cambió, cambió la narrativa alrededor. El fútbol empezó a premiar otras virtudes, salida limpia, liderazgo verbal, imagen. Pero en el campo, cuando había que defender de verdad, Stam seguía respondiendo. No necesitaba demostrar nada, ya lo había hecho. Sus compañeros confiaban en él sin necesidad de discursos, los delanteros lo respetaban sin necesidad de provocaciones, y los entrenadores sabían que con él atrás había menos problemas. Ese tipo de respeto no genera titulares, pero sostiene equipos. Jan Stam no fue el central que se reinventó, fue el central que se mantuvo. En un fútbol cada vez más cambiante, eso es casi una rareza. No buscó protagonismo mediático, no construyó un personaje, no suavizó su imagen, siguió siendo el mismo. Y eso curiosamente lo convirtió en una figura difícil de clasificar. No era un icono moderno, pero tampoco un vestigio del pasado. Era un defensor que cumplía cuando hacía falta cumplir. Muchos centrales jóvenes aprendieron de él, sin que nadie lo dijera en voz alta. Cómo perfilarse, cómo usar el cuerpo sin falta, cómo imponer presencia sin ruido. Ese aprendizaje silencioso es parte de su legado. Stam no dejó frases memorables, no dejó gestos virales, dejó partidos controlados, delanteros frustrados, equipos seguros. Y cuando su carrera se fue apagando no hubo debate, porque nadie dudaba de lo que había sido. No fue el central más querido, pero sí uno de los más respetados. Y en una posición tan integrada como la suya, eso vale más que cualquier aplauso. El fútbol siguió avanzando, con otras prioridades, con otros perfiles, pero durante años, cuando había que medir la dureza real de un central, el nombre de Stam aparecía como referencia. No como ejemplo a imitar, sino como el límite a no cruzar. Y eso nos lleva al cierre, no para juzgarlo, sino para entender qué tipo de defensor fue realmente. Jan Stam no fue el central más técnico, tampoco el más carismático, ni el más recordado en vídeos virales, pero fue algo mucho más difícil de encontrar, fiable cuando importaba. Su dureza no fue un espectáculo, no buscó el aplauso, no necesitó exagerarse, era una consecuencia natural de una forma de entender el juego. Stam no defendía para humillar, defendía para resolver, y cuando resolvía el partido seguía.
Nunca fue un jugador de frases, ni de gestos teatrales, ni de grandes discursos. Su liderazgo era físico, posicional y silencioso. Ese tipo de liderazgo no se nota en un resumen, se nota en la tranquilidad del equipo. Cuando Jan Stam estaba atrás, el resto podía jugar con menos miedo, y eso es una forma muy pura de autoridad. El fútbol cambió, se volvió más rápido, más técnico, más narrativo, pero durante años, cuando un delantero necesitaba una referencia real de lo que era un central, duró de verdad. Stam estaba ahí, no como ejemplo extremo, sino como medida. No fue el defensor que rompía carreras, fue el que las detenía, no con rabia, con control. Y eso explica por qué su nombre sigue apareciendo cuando se habla de centrales que imponían respeto sin cruzar la línea. Jan Stam no necesitó redención. Jan Stam no necesitó redención, porque nunca fue excesivo. No necesitó justificarse, porque su juego hablaba por él. En una era de ruido constante, su carrera parecía anacrónica. Un defensor que hacía su trabajo y se iba a casa. Y quizá eso, su legado, no es emocional, es estructural. Está en cómo se defiende bien, en cómo se gana un duelo sin hacer falta, en cómo mandar sin levantar la voz. Jan Stam no fue el central más querido, pero fue uno de los que mejor entendió su oficio. Y eso en el fútbol es lo que separa a los que pasan de los que se quedan.